Hasta ahí, mis amores, ¿alguno tiene preguntas? Nada, listo. Entonces, en la concisión hablábamos de la redundancia. Por favor, ¿alguno de ustedes me explica qué es la redundancia o a qué se refiere ser redundante? Dale, Saray, gracias. La redundancia es uno de los vicios del lenguaje y es algo cometido, es algo muy común, pues por decirlo así, es algo que lo hacen varias personas y consiste en que se repiten palabras o conceptos básicos, pues varias veces, así como un disco rayado y la tengo yo. Yo puedo ser muy redundante, entonces por eso la tengo presente. Ay, no. No, eso es súper común, ¿no? Y entonces uno, Mm, es que esto es amarillo porque es color amarillo, porque lo diseñaron de color amarillo y quieren que mm. sea amarillo. ¿Sabes yo qué le decía a mi mamá? Yo le decía a mi mamá cuando ella, digamos, no me compraba algo, yo le decía, es que no hay dolor más doloroso que el que duele. Y le decía a mi madre, ay, no. Es la redundancia de la redundancia. Sí, Literal, literal. normalmente también a veces como que nos quedamos explicando una cosa muchas, o sea, de muchas maneras, ¿sí? Entonces yo creo que más que explicar una cosa de muchas maneras es hacer una explicación y hacerla clara, ¿sí? Entonces, la redundancia es repetir las cosas, es decir varias veces la misma palabra o colocar conceptos de lo mismo en la misma oración, en el mismo texto. Entonces ahí uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, siempre, chicos, tratar de simplificar los conceptos, las explicaciones, lo que se va a decir, para no caer en esto, porque eso va a hacer que el público o el lector se aburra y pierda la atención. O muchas veces se puede hasta confundir por todo eso que le estamos diciendo. Entonces, redundancia es repetir ya sea un concepto o una característica o una palabra o un conector varias veces. ¿Listo? Para que por favor les quede súper claro. Ahora sí, nos vamos a la corrección gramatical, pero quisiera saber si ese punto anterior, ¿bien? Listo, hermosos. Entonces, corrección gramatical dice, la redacción debe seguir las reglas ortográficas. Claramente, chicos, debemos tener en cuenta la ortografía. La ortografía es un punto bien difícil, porque yo digo, pues hay palabras que con H o sin H, pues, ¿qué importa, sí? Cuando es la H, pues uno dice, bueno, ahí sí es diferente. Pero, por ejemplo, huevo, pues no, uno como que no le ve el mérito, ¿no? O a veces el tema de las tildes, o que si es con B o con V, o que si es M o es N, bueno, ahí podríamos tener mucha controversia. Y como que a veces me dicen, profe, pero ¿por qué así? Yo, pues, porque el que lo inventó lo quiso así y así debemos seguirlo. Y pues porque esto también da orden, ¿no? Da orden, da conexión, da información clara. Entonces, todas estas cosas las debemos cumplir y debemos tratar de hacerlo de la mejor manera. A mí me impresiona hoy en día cómo teniendo la tecnología hay personas que aún escriben con mala ortografía. No les voy a decir que soy la mejor en ortografía porque les mentiría, pero sí como que procuro cuidarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Meta me gusta mucho porque cualquier cosita yo lo llevo ahí. Corrige ortografía y vuelvo y lo paso al WhatsApp cuando vamos a enviar mensajes. Entonces, me parece que es muy útil para eso y los invito a que esas herramientas, pues ustedes también las puedan utilizar para mejorar redacción, para corregir ortografía y todos estos temas que creo que son pues muy útiles. Meta tiene algo muy chévere, porque cuando uno le dice corrige ortografía, al final le sale corregí esta palabra, cambié esto por esto, puse un punto y coma por tal razón. Entonces, si tú te tomas el tiempo, que de hecho son segundos, en revisar y leer lo que te dice abajo, pues también te va a generar un aprendizaje. ¿Listo? Entonces hay como tipsitos. Dice que debemos aplicar las reglas gramaticales, todo el tema de la puntuación, todo acorde al idioma, ¿no? Porque sabemos que pues nuestro idioma no es igual a los otros idiomas. Por ejemplo, en el inglés no están las tildes, ¿sí?
Por ejemplo, allá solo se utiliza un signo de puntuación, que hoy en día nosotros también lo hacemos. Y bueno, tener en cuenta también como este modelo dependiendo del idioma. Dice, los errores en estos aspectos pueden afectar la credibilidad del texto. Sé que también les ha pasado que en algún momento como que les dice cómo una coma puede cambiar la oración. Es que en este momento no se me viene ningún ejemplo, pero es impresionante, ¿no? Cómo un signo de puntuación hace la diferencia. Hasta ahí, mis amores, ¿algún aporte, algo que quieran decir? Mm, sí que, por ejemplo, ese ejemplo de la coma. em, Una vez yo le iba a hacer, mi hermana me dijo como que no, eso fue solo una pregunta estúpida, pero se le fue la coma donde no era y pues me dijo estúpida. Entonces, ese es un ejemplo de la coma que hay que tenerlo bien presente, no sé, considero. Ah, ese, ese ejemplo está interesante, claro, o sea, si tú no utilizas la coma, imagínate, hasta eso. Entonces, sí, claramente, pues eso puede afectar no solo la credibilidad, sino el contexto que se le está dando. Y mira, pues hasta insultar a una persona o decirle una palabra no adecuada. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Gracias, Saray, por el ejemplo. Y vamos con el 5 que es la adecuación. Dice, el texto debe adaptarse al contexto, propósito y público. Recuerden que cuando hablamos del contexto, estamos hablando de todo lo que rodea la información, ¿sí? Entonces, el lugar donde se da, el sitio donde se aplica, el clima, el horario, bueno, todas esas cosas que sean relevantes para el tema que yo estoy dando y que pues claramente debe ser adaptado para que todo esté enlazado y comprensible, propósito y al público objetivo. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante tenerlo en cuenta. Claramente, si vamos a hablar con médicos, con docentes, con matemáticos, con científicos, pues obviamente la redacción, el lenguaje, los términos pues van a ser diferentes, ¿no? A que, por ejemplo, si ya es con niños, si es con adultos, si es con personas de mayores, ¿sí? Todo eso influye pues en la redacción y en cómo yo me voy a expresar. Dice, no es lo mismo redactar un informe académico que un mensaje publicitario o un correo informal. Entonces, claramente también la redacción pues va a variar dependiendo de el contexto. Si es universitario, si es del trabajo, si es para amigos, si de pronto es para la iglesia, ¿sí? Si de pronto es un mensaje, en mi caso, para los papás, todo va a ser diferente dependiendo del público objetivo y del contexto, pues el mensaje puede ser o más formal o más informal o más técnico, ¿sí? Y demás. Mis amores, preguntas, ¿está clara la información o algo por decir? ¿Algo por aportar Es- tampoco? Así, perdón. ¿Quién habló? Está claro, profe. Ajá. Gracias, Lau. Dios te bendiga. Listo, mis preciosos. Entonces, ay, Dios mío, creo que se me cerró la página. Regáleme un momentico que se me cerró la página. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de redacción, no estamos hablando de algo abstracto, ¿no? De algo que esté por allá lejano a nosotros, sino por el contrario, es algo que utilizamos día a día, que es importante que pues podamos conocer, que reconozcamos, para que esto pues no vaya a afectar nuestra comunicación. A veces en el tema, hoy en día como que la comunicación se ha vuelto más informal, perdón, y todas estas cosas como que han perdido su fuerza, como que las damos por menos, y entonces, de verdad, chicos, que hay cosas que uno lee y de verdad que da pena, uno dice, ay, Dios mío, ¿sí? Porque la expresión, la forma de hablar, la lógica, la coherencia, como que eso se ha perdido, entonces hay que rescatarlo. Si nosotros queremos ser buenos en esto, pues no hay un truco mágico, ojalá lo hubiera, pero no lo hay, chicos. ¿Qué debemos hacer? Básicamente lo que debemos hacer es leer. O sea, yo creo que la mejor forma para uno poder mejorar todo el tema del aspecto de comunicación y demás es la lectura. Esa es como nuestra ayuda y es la herramienta que el Señor nos ha dejado para eso. Hasta ahí mis preciosos preguntas, aportes.
¿Alguno de ustedes quiere ser periodista? ¿Ninguno? Porque sí que le va a tocar, si quiere ser periodista, apuntarle a todos estos temas, a todo el tema del lenguaje, a todo el tema de la comunicación, a todo esto. Regáleme, por favor, un minuto, voy a abrir la página porque preciso, no sé qué pasó y se cerró, entonces para volver al módulo. Pero mientras tanto, quisiera escucharlos, que alguno haga un aporte, que me cuente qué opina del tema. Hoy en día es impresionante ver cómo la comunicación ha sido averiada en todo sentido. Uno dice, ay, Dios mío, estamos pasando por tiempos difíciles en la comunicación, en la redacción, en la coherencia. Hay cosas que a veces se escriben que, ¿saben qué pasa? Hoy en día uno ve en las redes sociales también que a veces cuando hablamos de redacción y coherencia pensamos que es solo escribir bien, ¿no? Pero a veces también es cuidar la intimidad de la persona, a veces también es cuidar los sentimientos, las emociones. Hay unas personas que escriben que uno dice, hubiera hecho más si se hubiera quedado calladito, si no hubiera dicho nada. Saray, dale, hermosa. Tengo una pregunta, es que tal vez mi ignorancia me domina. Eh, quiero saber si existe un término para una persona que hable bien, suena raro. Pero digamos, uno dice, ah, fulanito de tal sabe redactar o esta persona tiene una buena ortografía y así, pero quiero saber si existe un término que describa a alguien que hable bien. Ok, sí. Ay, perdóname, porque digamos, a mí, yo una vez tuve un amigo y ese amigo decía, es que, aiga, cada vez que decía aiga, yo agarraba y, uy, le daba un calvazo, me daba una rabia. Yo le decía, uy, mira, y le quedaron las ganas de su aiga, me da una rabia. No, fastidio, pues yo tampoco es que sea así súper hablada, también cometo mis errores, pero quería saber si existe un término que define a una persona que, pues, que hable bien, o sea, que tenga como esa cierta pureza, pues, por decirlo así. Ok, Saray. Ay, sí, imagínense que yo también tenía una amiga que ella decía era, ay, nos asentamos. Yo no era capaz de decirle porque como que no era amiga, era más bien como conocía. Entonces yo no, como que no le decía, pero yo decía, ay, no, ¿por qué hice así? Y me hiciste acordar de eso, Sara. Sí, cuando una persona habla bien, se le dice que es un buen orador o que tiene una buena oratoria. Entonces, cuando una persona como que es así súper fluida, elocuente y demás, uno dice, ah, no, ese es un buen orador. Ah, profe, listo, gracias. Listo, hermosa. Bueno, ahora vamos a ir a los tipos, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos, ya los hemos mencionado, pero pues vamos como al detalle de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces voy a pedirles que por favor me ayuden leyendo, ustedes que son preciosos, por favor me ayudan leyendo el primero. Dale, Gaby, gracias. Redacción académica. Se caracteriza por el uso de un lenguaje formal y objetivo destinado a comunicar conocimientos científicos o académicos, incluye ensayos, informes, artículos y tesis. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby, yo es que Gaby, y no sé por qué se me salió así, perdón. Mis amores, cuando hablamos de la redacción académica, pues ustedes deben saber que cuando uno entra a la universidad, uy, 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 sí que mejor dicho, se enfoca en todo esto. Entonces, si no saben qué es un ensayo, si no saben qué es un informe, qué es un artículo, qué es una tesis, no se preocupen, pronto lo van a conocer. Eh, Uno dice, pero todo eso es lo mismo, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Ya ahí lo van a ir descubriendo. Un ensayo es un escrito que se realiza en base a algo que ya está estipulado, ¿sí? Que ya está estudiado, que ya está como comprobado, que ya hay una teoría. Entonces, básicamente yo lo que hago es construirlo dando pues mi punto de vista en base a una investigación que yo ya hice, ¿vale? Entonces, eso es un ensayo, ¿sí? Normalmente son cortos, no tienen así mucho, muchas palabras, no es muy extenso, se me olvidó lo que iba a decir, mucho contenido. Y ya, esos son los ensayos. En la universidad hacemos ensayos por todo.
eh, que el ensayo de tal cosa, que el ensayo, esos son ensayos, 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 ensayos. Luego tenemos un informe. Cuando hacemos un informe, eso lo hacemos previo a algo que hemos realizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en física, por ejemplo, si estamos en estadística, en probabilidad, todas estas cosas que como que uno va desarrollando, pues realiza un informe, ¿sí? Entonces, en base a los resultados, informo que es viable, que no es viable, que se puede hacer así, que no se puede hacer así. Eso es un informe, ¿listo? De algo que ya se aplicó. Entonces, en base a las instrucciones que se me dio, fueron aplicadas, fueron realizadas, informo que se obtuvo tales resultados. Eso es un informe. Ya cuando hablamos de un artículo, chicos, estamos hablando de algo que es personal, ¿sí? Que es algo de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo con mi lápiz amarillo, yo veo que este lápiz amarillo es muy útil y yo voy a hacer un artículo sobre este lápiz amarillo enfocado en qué, en mis conocimientos, en mi investigación y en mi experiencia. En base a eso hago el artículo, ¿listo? Y es algo como más informativo. Y por último, tenemos la tesis, que cuando hablamos de tesis estamos hablando de aplicación de conocimientos, ¿sí? Entonces, en una tesis yo lo que hago es, tengo un proyecto, tengo una idea, tengo algo base y en base a eso voy a desarrollar todo mi conocimiento, todo lo que esté alrededor de eso. Eso es una tesis. Como les digo, lo van a conocer más adelante, pero es como para que puedan tener una idea de cuál es la diferencia entre todos esos. Es para que ustedes se la puedan llevar. ¿Hasta ahí preguntas preciosos? Listo, vamos con el siguiente. ¿Quién me ayuda con el segundo, por favor? Bueno, entonces yo leo. Dice, redacción creativa. Utilizada en la literatura y el arte, donde el autor puede jugar con el lenguaje para crear mundos imaginarios, emocionar o provocar reflexión. Este tipo de redacción es común en cuentos, novelas y poesías. Entonces, su misma palabra lo dice, ¿no? Redacción creativa, pues poner a fluir esa creatividad, ¿no? Poner a trabajar nuestra imaginación y demás y poderla plasmar para ser transmitida a los demás. Vamos por la tercera y venga a ver a quién veo por acá para que me ayude a leer. Ángela, ayúdanos a leer la tercera, por hermosa. Listo. Redacción técnica se utiliza para transmitir información específica, especializada de manera clara y precisa. Se aplica en manuales, guías, instrucciones y documentos de referencia. Muchísimas gracias, Ángela. Entonces, cuando hablamos de algo técnico, estamos hablando de esas cosas o de esos documentos que nos ayudan a seguir un proceso con un objetivo, ¿sí? Entonces, acá está súper clarito, manuales, ¿sí? Los manuales de uso, los manuales de funcionamiento, los manuales ¿de qué? De orientación y demás. Guías, algo que nos guía para algo que queremos hacer, instrucciones, recetas, aquí también podemos incluir las recetas, y pues documentos de referencia, es decir, esos documentos que nos dicen, si usted busca esto, debe ir a tal lado. Si usted busca esto, debe ir a tal lado. ¿Listo? Es eso. Vamos con la cuarta, por favor, Laura. ¿Me ayudas leyendo la cuarta? ¿Cuál Laura, profe? Ay, la que habló. Bueno, redacción periodística. Su objetivo es informar al público de manera objetiva y accesible. La redacción periodística debe ser clara, directa y estructurada, a menudo respondiendo a las preguntas básicas de qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Muchísimas gracias, Lau. Cuando hablamos de la reacción periodística, podemos decir que con el tiempo esto ha como cambiado, ¿no? Hoy en día es un poco más informal. Antes era como más estructurada, como que el lenguaje era un poco más denso, pero ahorita se ha vuelto como un poquito más tranquila, como un poquito más sobrecargada de, podemos decirlo, como de atractivo, para que sea más llamativa a las personas.
Sin embargo, cuando hablamos de redacciones periodísticas, debemos tener súper claro que tiene una estructura ya forjada, que acá perdón, no la están explicando. Entonces, normalmente siempre se busca responder de qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿sí? Normalmente, siempre que tú vayas a leer algo periodístico, vas a encontrar que estas preguntas se resuelven, porque pues ese es el objetivo del periodismo, informar, ¿no? Y el objetivo es que esa información esté completa, no que quede a medias, sino que todo esté ahí estructurado para que la persona pueda obtener toda la información. Y vamos con la última, que es cortica. Entonces, venga, a ver, ¿a quién veo por acá? Santi, ¿te sirve el audio o no? Porque con Santi siempre nos toca adivinar. No, Santi, toca que soluciones eso, porque imagínate. Ahí está Laura Páez. Laura, ¿me ayudas con la quinta, por favor? Redacción comercial, utilizada para promocionar productos o servicios con el fin de persuadir al lector. Es común en publicidad, correos electrónicos de marketing y campañas promocionales. Muchísimas gracias, Lau. Cuando hablamos de la redacción comercial, sí hablamos como de ideas claras y cortas, ¿no? Que capten la atención, que sean atractivas, pero que sean cortas. Porque cuando hablamos de la publicidad, no decimos que uno se pone a leer el anuncio publicitario de 5 hojas, pues jamás. O sea, no podríamos estar tan desocupados como para eso. Entonces, cuando hablamos de la redacción comercial, estamos hablando de esa habilidad de redactar un mensaje que sea corto, que sea atractivo, que sea llamativo, para que la persona pues lo lea, pero pueda también comprender el mensaje. Entonces, creo que la redacción comercial, al ser como tan limitada, tiene pues bastantes retos. Entonces, son personas que son como muy creativas y hacen esto. Hasta ahí, hermosos. Preguntas, aportes, algo que quieran decir. Nadita, listo. Ahora vamos a ir a las etapas del proceso de redacción, que también son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de las etapas del proceso de redacción, estamos hablando de cuáles son los pasos que debemos seguir para poder hacer una redacción. ¿De qué tipo? Pues de cualquiera de los que ya visualizamos en el punto anterior. Entonces, vamos a ir con el punto número 1. Paula, ¿me ayudas a leer, por favor? El número 1. Sí, señora. Planificación. Antes de escribir es importante definir el propósito del texto, el público al que está dirigido y los principales puntos que se desean abordar. Muchísimas gracias. Paula, cuando mi hijo, sí señora, me hizo acordar, mi hijo, él consiguió novia a finales del año pasado, consiguió novia. Entonces ella me dice, señora Paola, y yo me siento tan rara de que me diga señora Paola, pues obviamente uno ya sabe que tiene sus años y demás, pero es tan feo que le digan, ay señora Paola, no sé qué, ay señora Paola, y yo, ay, cuánto quisiera que no me dijera señora Paola. Ahí como paréntesis. Mis amores, cuando vamos a redactar algo, pues claramente es muy importante que definamos cuál es el propósito, qué es lo que queremos transmitir. ¿Queremos entretener, queremos informar, queremos educar o simplemente queremos dar nuestra opinión? ¿Sí? Entonces debemos definir. Dos, ¿a quién va dirigido eso? A cualquier persona, a los que estudian mi misma carrera, a las personas que tienen mis mismas creencias, a niños, a jóvenes, ¿a quién está dirigido? ¿Sí? Entonces, es muy importante que eso lo tengamos presente, porque si no, imagínense cómo escribimos de algo si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Vamos por el punto número 2. Angeli, ¿me ayudas con el 2, por favor, hermosa? Borrador. Es el primer intento de plasmar las ideas. Aquí no es necesario centrarse en la perfección, sino en desarrollar los pensamientos y organizar las ideas. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de un borrador, estamos hablando de ese previo, ¿no? Y sí, bueno, de más. Y en redes sociales, número 1, tesis corregida, tesis está así,
tesis, esta sí de verdad, tesis, esta sí que sí, que sí, que sí es. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer tesis, si es que la hacen, van a entender lo que es tener 100 borradores del mismo documento. Los borradores son importantes, ¿sí? Cuando tú tienes como un esqueleto, como un boceto, no tiene que ser que, ay, no, primero lo hago así, luego lo voy a pasar todo, pero sí tener como un previo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Cuando escribo una carta, normalmente me toca escribirla mínimo 2 veces, porque me equivoco en algo, porque algo me queda mal. A veces me ha tocado hasta 3 veces, porque no me gusta tachar. Me creo que los tachones se ven feos y hacer cartas a mano pues no es tan fácil. Entonces, creo que si hiciera un borrador, me podría evitar ese trabajo, pero pues la verdad, yo digo, ay, no, hacer borradores, como que no. Pero es eso, ¿listo? Es esa parte donde tú plasmas esa idea principal y en base a eso, pues vas desarrollando lo que quieres como tal hacer. Vamos por la siguiente, vamos por la revisión, que sí que es importante. Valerie, ¿me ayudas leyendo revisión, por favor? Claro que sí. ¿Me escuchas ahí? Sí. Revisión. Implica releer el texto, corregir errores, mejorar la claridad y ajustar la coherencia y el flujo de las ideas. Muchísimas gracias, Valerie. Hermosos, qué importante es que nosotros podamos revisar lo que hacemos. Qué importante es que nos tomemos el tiempo de decir, venga, sí o no, de como que darle claridad. Nos hemos acostumbrado a que lo que fue, ya, se fue así, ya, que pase lo que tenga que pasar. Pero es muy importante que podamos como revisar, corregir errores, mejorar lo que tenemos que mejorar, que como que perdamos esa costumbre de que, ¿qué me importa? Pues ya, lo que se hizo y lo que no, no, y ya, ¿sí? Hoy en día hemos como adoptado esa cultura. Vamos por el número 4 y ya casi vamos a terminar. Espero que no se me estén durmiendo. Nicole, ¿me ayudas con la 4, por favor? Sí, señora. Edición. En esta etapa se afinan detalles como la gramática, ortografía, puntuación y estilo. El objetivo es hacer que el texto sea lo más claro y preciso posible. Muchísimas gracias. Hoy en día Dios es muy, muy bueno porque hoy en día el tema de la edición pues es muchísimo más sencillo que antes, ¿sí? Tenemos estas inteligencias artificiales que realmente son muy buenas, que realmente son muy útiles desde que las utilicemos de forma correcta. Y esta edición pues es muy fácil. Copiamos, pegamos allá, que ella nos corrija, que ella nos esto y volvemos a copiar y enviamos al otro documento y ya. ¿Sí? Entonces, igual, siempre aunque utilices estas herramientas, pues tú échale una repasadita, porque también se equivocan, uno creería, ay, no, como es la inteligencia artificial, eso, mejor dicho, es perfecto, pero no, hay unas cositas que uno dice, ay, no estás, yo le digo, y mis hijos se ríen, yo le digo, uy, es más bruta, y entonces a mis hijos les da risa que yo le diga que es bruta. Pero sí, definitivamente nosotros, el cerebro, la capacidad que tenemos es maravillosa. Esto nos ayuda, pero nunca va a poder como reemplazar lo que nosotros hacemos como esencia. Vamos con el último, publicación o entrega. Dice, una vez completado el proceso de redacción, el texto está listo para ser presentado al lector, ya sea en un entorno académico, profesional o creativo. Hasta ahí, hermosos. ¿Alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir? ¿No? Imagínense que ya te doy la palabra, Saray. En la antigüedad era muy común que los docentes sacaran todo este tema de textos académicos, de sus textos informativos, todo eso. Pero eso se ha perdido. Sin embargo, mis amores, yo sí los invito a que si usted tiene algo en su corazón, algo que pueda aportarle a la sociedad, no se lo guarde, no se lo quede para usted. Todo el tema de la tecnología, todo esto nos permite también poder compartir esos conocimientos, esas ideas y poder también explorar o explotar esos dones y talentos que Dios nos ha dado.
En el grado, por ejemplo, noveno, yo hice una participación de un cuento y fue increíble, salieron unas cosas maravillosas. Cuando leo el foro, la mayoría copian y pegan de ChatGPT. Y eso es evidente, chicos. O sea, eso es totalmente evidente, pero hay unos que hacen unos aportes que yo digo, wow, o sea, de verdad me sorprende. De una vez aprovecho para hacerles la invitación. El foro es de ustedes. O sea, si me escriben 3 palabras, pero son 3 palabras que salen de su conocimiento, de su perspectiva, yo voy a quedar feliz. ¿Sí? Pero si usted va y lleva a ChatGPT, pues yo le digo a ChatGPT, dame 50 opiniones diferentes de este tema y él me los va a dar y ya. ¿Sí? ¿Y para qué los pongo a ustedes ahí a pensar y a escribir y eso? Entonces, de una vez aprovecho. En el foro no es que sea un chorrero de largo, aunque si usted va a escribir y le surge, una niña de octavo se llama Juana. Ustedes vieran todo lo que escribió, pero todo era de ella. Entonces, eso me parece bonito, porque también me ayuda a conocerlos y a identificar, oiga, esto es bonito, ¿no? Y cuando uno lee, uy, señora, ayúdalos con eso, y talento. Entonces, ahí aprovecho ahí la cuña del foro. Sara y Dinos, hermosa. Mi profe, te iba a preguntar, ¿existe la, entre comillas, reacción perfecta? O sea, ¿se puede llegar al máximo potencial en ese tema? Uy, Sara, yo no sé, es que lo que pasa es que yo creo que eso es dependiendo del contexto, ¿no? Lo que de pronto para, por ejemplo, un matemático escribe y para él es perfecto, o sea, está súper bien, está maravilloso, pero pues si yo me pongo a leer eso, seguramente no le voy a comprender absolutamente nada a ese escritor, o sea, seguramente voy a quedar perdida. Entonces, creo que depende también mucho del contexto, del público, de las emociones, ¿no? De cómo tú estás también para esa lectura. Si estás leyendo algo feliz, si estás feliz, pues probablemente vas a decir, wow, pero si estás triste, de pronto hasta puedes decir, eso es pura mentira, ¿sí? Entonces, creo que va muy relacionado a lo que somos, al ser humano. Ok, gracias, profe. Vale, preciosa. Pero en cuanto al tema, digamos, de ortografía y al tema de usar bien las